Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos algunos de los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy hablamos de la declaración de estado de emergencia y el despliegue del ejército francés en Nueva Caledonia, también de la nueva ofensiva rusa en Kharkiv y el encuentro entre Putin y Xi, del intento de magnicidio del primer ministro de Eslovaquia y del renovado apoyo militar de Estados Unidos a Israel, que ya ha matado a 35.000 personas en Gaza. Para el análisis nos acompañan Alexis Darn, él es periodista independiente y politólogo de Nueva Caledonia. Está con nosotros desde París, desde la capital francesa. También nos acompaña Celia Mendoza, ella es periodista internacional y enviada especial a Ucrania para La Voz de América. Y se nos une a esta conversación desde Washington, Estados Unidos. Y aquí en el estudio se encuentra María José Noriega, ella es politóloga y periodista internacional en El Espectador, este periódico colombiano. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en Una Semana en el Mundo de France 24. Empecemos este programa hablando de Francia, pero con la mirada en el Pacífico, porque ahí, en el archipiélago de Nueva Caledonia, el gobierno de Emmanuel Macron ha declarado el estado de emergencia y ha enviado el ejército como respuesta a las protestas locales contra una reforma constitucional que modificaría el censo electoral. Pero para entender ¿por qué este cambio ha desatado el conflicto actual? Necesitamos hablar del contexto y también de la historia de este territorio francés pendiente de descolonizar, esto según la lista de la ONU. Y Alexis, voy a ir con usted para que nos ayude a comprender en síntesis el contexto histórico de este territorio para luego poder hablar del presente. Hola, buenos días. Bueno, Nueva Caledonia es un archipiélago en el Pacífico que está considerado por las Naciones Unidas como uno de los 17 territorios aún por descolonizar. Es una colonia francesa desde mitad del siglo XIX que muy rápidamente se ha convertido en una colonia de poblamiento con la abertura de una cárcel colonial en la que Francia iba mandando pues, los distintos oponentes políticos a finales del siglo XIX. Los habitantes autóctonos de Nueva Caledonia no consiguen la ciudadanía francesa hasta después de la Segunda Guerra Mundial y representan hoy en día el 40% de la población del archipiélago. En los años 80, en Nueva Caledonia, sucedió una década de situación insurreccional que se acabó en el 88 con el ataque de una gendarmería y el secuestro de 20 gendarmes en una cueva. El asalto a esta cueva, después de 2 semanas de secuestro, acabó con la muerte de 4 gendarmes y 20 militantes independentistas. Luego de este suceso, se sentaron las distintas partes alrededor de la mesa de negociación y consiguieron firmar unos acuerdos que abren un proceso de autodeterminación para este territorio que es bastante inédito en el mundo, ¿no? Con estos acuerdos, poco a poco se traslada toda la autonomía política e institucional desde Francia hacia los gobiernos locales que entonces se crean porque no existían anteriormente, y desde los años 90 se trasladan poco a poco las competencias políticas y administrativas, se planifica todo un reequilibraje socioeconómico a favor de las poblaciones autóctonas. Este estatuto especial, que es único en Francia, es el único territorio de Francia que beneficia de este estatuto, es lo que rige toda la vida institucional de Nueva Caledonia, entonces desde el 88. En el 98 se firman nuevos acuerdos que prorrogan pues, este funcionamiento institucional, y la promesa, la perspectiva de aquellos acuerdos son unos referendos de autodeterminación para el territorio. Estos referendos ocurren en 2018, 2020 y 2021. A los 3 referendos, el resultado es no a la independencia del territorio. Y Alexis, el punto precisamente, es que el tercer referéndum... perdón, precisamente ¿Sí? porque, ¿cómo se explica que en estos 3 referendos la resolución haya sido no a la independencia? A ver, bueno, la situación fue distinta en cada uno de los 3 referendos, ¿no? Distintas posibilidades que permiten explicar por qué el resultado fue el no es, primeramente,
pues en estas últimas décadas, poco a poco, la, la, la participación de la población autóctona, la proporción de la población autóctona en el censo electoral ha ido cada vez más minoritaria, ¿no? Entonces, la población autóctona se ha vuelto minoritaria en el censo electoral. Esto es una primera razón. La segunda razón podría ser la falta de perspectivas políticas más allá de este referéndum de autodeterminación. Una tercera razón que podría explicar el resultado negativo para la independencia es la abstención de la juventud autóctona en estos referendos. Luego, el caso del tercer referéndum es bastante particular porque en este tercer referéndum los partidos independentistas y las fuerzas políticas independentistas llamaron a boicotear el referéndum, lo que conllevó un resultado del 97% en contra de la independencia. Y precisamente, como decía, estos tres referendos se han celebrado bajo el mandato presidencial de Emmanuel Macron, ¿no? Particularmente, ¿cómo ha sido el acercamiento o las relaciones entre el Elíseo y Nueva Caledonia bajo el gobierno de Macron o los gobiernos de Macron? Bueno, desde que se inició este proceso de autodeterminación en Nueva Caledonia en los años 90, son tres las distintas partes que en 88 y 98 firmaron los acuerdos y permiten que se mantengan, ¿no? A nivel local de Nueva Caledonia están las fuerzas políticas independentistas y las fuerzas políticas anti-independentistas. Luego el tercer actor es el Estado francés, el gobierno central estatal en París, y este tiene un rol de arbitraje, tiene que mantener una cierta imparcialidad para que las cosas se deciden entre las fuerzas políticas locales. Esta configuración se ha mantenido a lo largo de 3 décadas bajo todos los distintos gobiernos que se han sucedido en Francia, que sean de izquierdas o de derechas, hasta llegar al gobierno de Emmanuel Macron, que ha roto con esta regla de imparcialidad, ¿no? del Estado francés. Primeramente, en el momento del tercer referéndum, que fue boicoteado por las fuerzas independentistas, Macron ha apurado para que se celebrara el referéndum antes de su reelección, o sea, antes de las elecciones presidenciales para su segundo mandato. Y segundo, una vez este referéndum celebrado, y aunque no fuera reconocido como legítimo por parte de los independentistas, Macron ha decidido forzar la situación y desde diciembre de 2021, entonces el diálogo entre las distintas fuerzas políticas está totalmente roto en Nueva Caledonia. Y precisamente nos hablaba del censo al principio de su intervención, como la población local es minoritaria en este censo electoral. Ahora, si lo entendemos bien, ha sido la propuesta de reformar este censo lo que ha desatado las protestas que tienen lugar ahora mismo en Nueva Caledonia. Pero ¿este ha sido un detonante o realmente una arista más de una situación ya convulsa o que tiene más elementos? Pues diría que es un poco de los dos, porque ha sido, por una parte, la continuación de la política llevada a cabo por Macron en cuanto a la gestión de Nueva Caledonia en los últimos años. Es decir, que como ha forzado para llevar a cabo sus propios... su propia voluntad, la voluntad del gobierno estatal, sin concertar ni dialogar con las partes presentes localmente, pues esto es una parte porque es la continuación, ¿no? Y por segunda parte ha sido el detonante, o sea, llevamos pues 3 años desde diciembre de 2021 que la situación actual es totalmente previsible porque por esta ausencia de diálogo, y es un factor central porque desde los acuerdos del 88 y 98 la cuestión del censo electoral es central. Es central porque es lo que permite que sea posible
una descolonización del territorio por la vía electoral. Es decir, que no hay posibilidad para la población autóctona conseguir independencia por la vía electoral si poco a poco, progresivamente, esta misma población se vuelve minoritaria. Es por eso que el censo electoral, en cuanto al referéndum únicamente, no para elecciones presidenciales o municipales, el censo electoral está limitado a las personas que llegaron y que ya vivían en el territorio anteriormente a 98, o las personas que nacieron ahí. Entonces, al abrir el censo electoral a toda la población recientemente inmigrada a Nueva Caledonia, pues lo que hace el gobierno de Macron es que cierra definitivamente la posibilidad de los independentistas autóctonos de conseguir la independencia. Y como esto lo hace de forma no concertada y sin diálogo, pues empeora la situación y las tensiones que hay ahí en el territorio. Y precisamente, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con personas que estén ahora mismo en Nueva Caledonia y cómo están viviendo la situación de los últimos días y esta declaración de estado de emergencia, este despliegue del ejército. Pues ahí depende las posiciones y las sensibilidades de las distintas personas, pero una cosa que está bastante clara es que todos están bastante, pues, tristes, ¿no? Bastante decepcionados con la situación actual, es decir, que esta situación viene rompiendo un proceso de paz y de convivir entre distintas comunidades que lleva 30 años. Y toda la gente ahí también tiene bastante claro que la culpa de este estallido social viene del liderazgo político y principalmente en París, que no ha considerado las distintas partes y no ha respetado la palabra que se podía poner desde los distintos bandos. Y estábamos hablando de la gestión presidencial de Emmanuel Macron, pero por la parte del Ministerio del Interior de Gerard Darmanin, ¿hay alguna crítica a la forma en que se va a gestionar estas protestas en Nueva Caledonia? Pues este es otro cambio que ha habido bajo la gobernanza de Macron, es decir, que la gestión de Nueva Caledonia desde el gobierno estatal francés siempre se ha hecho desde la imparcialidad y desde el primer ministro. Desde el 2022 esto ha cambiado, la gestión de Nueva Caledonia ha pasado a manos del ministro de Interior, que en los últimos 2 años ya ha pasado a tener una gestión más securitaria, no es el Ministerio de Interior. Y la respuesta ahora, luego de los disturbios de los últimos días, la respuesta del ministro de Interior que está gestionando el caso de Nueva Caledonia es aún más una respuesta de represión, una gestión securitaria. Ha decretado el estado de emergencia, considera que distintos grupos militantes políticos independentistas son grupos mafiosos y no terroristas, y esto cierra cualquier posibilidad en las próximas semanas de reanudar un diálogo. Pues antes de cerrar este tema, me gustaría invitar a nuestras otras invitadas, María José o Celia, si tienen algún comentario que aportar al análisis sobre lo que está sucediendo en Nueva Caledonia o alguna pregunta que hacerle a Alexis Darn sobre esta cuestión, que he centrado mucho en él porque entiendo que es un tema muy, muy complejo y que puede resultar alejado, pero que por supuesto las invito a que den también su opinión o planteen sus preguntas. María José. Sí, de hecho, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo quería preguntarle un poco alrededor de la crisis de representación que todo esto implica, porque vemos que desde hace 25 años el censo no se ha podido renovar. O sea, la gente que ha llegado al territorio del Pacífico, nativa de allá, por lo menos que representa el 40% de la población nativa, pues no ha podido ser parte de esta, digamos, de este censo. ¿Cómo ve esa crisis de representación alrededor de este territorio? Bueno, es claro que la problemática del censo es una problemática de representación de las distintas personas que han podido llegar y no tienen derecho de votar sobre el futuro de este territorio. Lo que se cuestiona ahí es que estamos dentro de un proceso de descolonización en el que se ha escogido, y es bastante inédito, la vía electoral para descolonizar este territorio, y pues justamente el hecho de limitar el censo a las personas que tienen intereses morales y materiales y tienen orígenes
en la isla es lo que permite que sea realista un proceso de descolonización por vía electoral, ¿no? Celia, Y también... estas personas que viven ahí, Sí, sí, Alexi, perdona, termine. es- estas personas que viven ahí pero no están incluidas en el censo electoral para el referéndum, sí que están incluidas en los distintos otros censos electorales que permiten votar a las otras elecciones. Solamente están excluidas de una votación para la independencia y el referéndum. Y ahora sí, Celia, ¿tiene también un comentario? Sí, estamos siguiendo obviamente de cerca lo que sucede allí desde Estados Unidos. El Departamento de Estado ha emitido una notificación de alerta para los viajeros. Sabemos que Nueva Caledonia es un lugar que normalmente tiene visitantes y muchos turistas en esa zona, pero también la otra comentario y pregunta también para Alexis es cómo se maneja desde Naciones Unidas. Ellos han estado también haciendo notificaciones, desde luego que el tema de las colonias y de estos esfuerzos de independencia es algo que se maneja desde varios comités en la ONU, y esta nueva ola de violencia y enfrentamientos podría resurgir esas conversaciones que usualmente se dan dentro de los comités de Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto Naciones Unidas podría realmente activarse para poder generar una mediación, o se lo dejarían simplemente a Francia, que tiene un puesto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como gobierno? A ver, de momento en los últimos días no ha habido reacciones de Naciones Unidas, pero sí, de hecho, los distintos movimientos independentistas están pidiendo que las Naciones Unidas vuelvan a tomar un cierto rol de mediación dentro del proceso. De momento, pues dentro del territorio de Nueva Caledonia y del Estado francés no se plantea tanto, porque a la hora en la que estamos hablando, la reacción y la respuesta del gobierno es una respuesta puramente represiva, y la represión que se está cayendo sobre los distintos militantes independentistas en Nueva Caledonia es militar, de censura de las redes sociales, y a día de hoy no se plantea ninguna mediación internacional de momento. Sería algo positivo que acabe llegando, efectivamente. Y Alexis, para terminar, ¿cuál es el interés que tiene Francia en mantener este territorio bajo control de París? ¿Estamos hablando de intereses económicos, estratégicos? ¿De qué tipo? Bueno, primeramente, a la diferencia de otras colonias francesas, y es de hecho por esto que aún no está independiente Nueva Caledonia, fue una colonia de poblamiento. Entonces hubo traslados de población a lo largo de casi 2 siglos, lo que hace que a día de hoy el 20% de la población en Nueva Caledonia, 20-25%, es de origen europea francesa. Pues esta es una primera razón. La segunda es que Nueva Caledonia tiene una posición geoestratégica en medio del Pacífico, permite tener acceso a un territorio marino inmenso. Y por fin, la tercera razón, pues, son los recursos naturales que tiene Nueva Caledonia. Nueva Caledonia se estima que tiene el 20 al 30% de los recursos del planeta en níquel. El níquel es un mineral que permite que entra en la composición de las baterías y de los aparatos electrónicos. Es muy importante en el contexto económico global actual, y esto es un interés muy fuerte de Francia en mantener este territorio bajo su soberanía. Alexis Dan, pues con esta intervención le agradezco mucho que nos haya ayudado a comprender el panorama de lo que está ocurriendo en Nueva Caledonia. Ha sido un placer contar con usted. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotras pasamos a hablar de otro foco de la actualidad internacional, y es la guerra en Ucrania, porque mientras las tropas rusas avanzan por el nuevo frente nororiental en Kharkiv, el presidente ruso Vladimir Putin viajó a Beijing, donde se reunió con su homólogo y aliado Xi Jinping. Escuchemos a continuación un fragmento de algunas de las declaraciones de Putin y Xi precisamente en relación a esta guerra en Ucrania. Por supuesto, informaré al señor presidente de China sobre la situación en torno a la crisis ucraniana. Agradecemos a los amigos y colegas chinos las iniciativas que han presentado para resolver este problema. Ambas partes coincidieron en que una solución política a la crisis de Ucrania es la dirección correcta. La posición de China sobre esta cuestión ha sido coherente y clara. Esto incluye acatar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, y respetar las preocupaciones razonables de seguridad de todas las partes, y construir un nuevo marco de seguridad equilibrado, eficaz y sostenible. María José y Celia, yo sé que ambas están en contacto con muchas personas en el terreno en Ucrania y también en Rusia. En su caso, Celia, para la realización de un documental, y María José, usted va a viajar a Kiev en 8 días. Les quiero preguntar qué tan si han recibido, si han percibido que las personas en Ucrania continúan creyendo en la posibilidad de una victoria militar, o empiezan o terminan de plantearse la necesidad de una salida dialogada. María José. Bueno, pues por un lado, lo que hemos podido ver desde que estalló la guerra, al menos desde hace 2 años, desde febrero del 2022, aunque esto tiene raíces previas, el Euromaidán, la misma Crimea, pero incluso años atrás, de siglos atrás, ¿no? La gente en Ucrania no quiere irse. Ellos quieren seguir en su país a pesar de que saben de que está el riesgo de que se está viviendo en medio de una guerra. Ellos plantearon en un principio, lo que he podido escuchar es que no parece haber una posibilidad de negociación por el requisito de tener que ceder un territorio. Por lo menos el 18% del territorio ucraniano está ocupado en este momento por fuerzas rusas. Es decir, ahí hay un punto difícil de concesión entre las dos partes, pero al menos desde sus oficios diarios, desde ser abogado, desde ser periodista, se está tratando de documentar qué está pasando en Ucrania, porque esto es una guerra que corre el riesgo de volverse un paisaje, y ese es el riesgo, digamos, o el miedo tan grande que tienen estas personas este momento en Ucrania. Celia, no sé si coincide con lo que plantea María José. Realmente lo que hemos visto es una evolución de la guerra. La gente en el terreno se ha acostumbrado a la guerra. Esto fue lo que pude percibir en mi última visita en el mes de febrero, justo cuando se cumplieron los 2 años. Tuve la oportunidad desde entonces de visitar Kharkiv, que es una de las zonas que en este momento se encuentra nuevamente siendo atacada después de haber sido recuperada en septiembre del año pasado por las tropas ucranianas. Visitamos uno de los pueblos, Izium, que estuvo ocupado por las tropas rusas. Y el temor que tienen muchos de ellos es que las cosas vuelvan a suceder. De hecho, hablamos con una de las familias que entrevistamos para nuestro documental y están con las maletas listas para dejar el terreno en caso de que siga avanzando esta línea de parte de Rusia, que según el mismo Putin asegura que es una protección para los territorios rusos que están siendo atacados por parte de Ucrania. Ahora, el sentimiento en Ucrania por parte de los ucranianos es mezclado, y lo hemos visto deteriorarse desde febrero hasta ahora, precisamente por la falta de fondos que no fueron aprobados hasta hace tan solo unas 2 semanas aquí en los Estados Unidos, fondos que se deberían aprobado hace ya 6 meses, y lo que ha retrasado la entrega de asistencia militar, lo que el mismo Zelensky, presidente de Ucrania, ha cuestionado en términos de cómo los ha llevado a enfrentar algunas de las zonas de ese territorio. Se marca obviamente el punto en el que Rusia tomó Avdiivka, que es uno de los pueblos que se convirtieron casi como en el inicio de esta nueva ofensiva militar de Rusia. Sin embargo, también hemos visto cómo los ucranianos se siguen aferrando a esta idea de que pueden lograr ganar esta guerra, y para ello están buscando y mantener la ayuda internacional. Sabemos que en Suiza se llevará a cabo el 15 y 16 de junio el primer encuentro para la paz de Ucrania, donde estarán líderes mundiales y donde no está invitado Rusia en este momento, pero después de esta reunión que tuvo con China, China se perfila como uno de los posibles mediadores o los países que podrían tener más influencia en una posible negociación. Pero esto todavía no se da debido a lo que bien mencionaba la colega acerca de esta posibilidad de ceder terreno, aunque en las últimas horas se confirmaron ataques en la zona de Crimea por parte de Ucrania utilizando armas estadounidenses, y esto obviamente muestra un pequeño cambio en este balance de poderes que ha mantenido Rusia desde el inicio del año. Precisamente percibe la población ucraniana que esta ayuda estadounidense, que fue recientemente aprobada en el Congreso, 61.000 millones de dólares, junto a los otros 2.000 millones que anunció Antony Blinken, secretario de Estado, esta semana también de visita a Kiev, ¿pueden realmente revertir la situación a favor de Ucrania en la guerra?
De hecho, un poco lo que nos comentaban estas personas desde Kiev y pues zonas aledañas a la capital, era el temor de que esa ayuda internacional disminuyera, sobre todo porque tal vez y también a la par ocurren diferentes crisis en el mundo, lo estamos viendo en Gaza, pero también en Sudán. Y lo que estas personas nos comentaban era la necesidad de que la ayuda internacional no se acabe, que de eso dependería en gran medida la contraofensiva que podría llevar a cabo la misma Ucrania, que ya hemos visto que tiene ciertos problemas y ciertos retrasos, solo lo vimos en 2023 o incluso lo que estamos viendo ahorita en Charkov. Entonces, el temor, creemos nosotros, y lo que nos han dicho es ese, que se acabe esa ayuda y que no llegue. De hecho, yo creo que la visita de Blinken esta semana a Ucrania es un poco ese simbolismo de dar tal vez un parte de tranquilidad y decir, va a llegar la ayuda que ustedes necesitan, pero falta ver también qué pasa, ¿no? En noviembre hay elecciones en Estados Unidos y creo que eso va a tener un efecto directo en el transcurso de la guerra en Ucrania. Una de las preocupaciones o una, digamos, de las cuestiones que Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea plantea a China es que no envíe material a Rusia que pueda ser usado militarmente en su invasión de Ucrania. Le planteo realmente qué legitimidad tendría Estados Unidos para exigir esto a China, teniendo en cuenta que además acaba de renovar su apoyo militar a Israel después de estos 26.000 millones de dólares aprobados en el Congreso. La Casa Blanca ha pedido 1.000 millones más de asistencia militar a Israel. ¿Cree que tiene que ver una cosa con la otra o estas comparaciones no son válidas? Sí, realmente lo que Estados Unidos y el planteamiento que tiene, y esto lo vimos desde lo que se vio en Crimea, que ya fue para el 2014, 2015, y es que Naciones Unidas ha identificado esta como una acción que va en contra de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y lo que está haciendo Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, sino también los miembros de la OTAN, es creando un frente para asistir a Ucrania en su defensiva. Ellos no iniciaron esta invasión, la inició Rusia, y de ahí esta petición que se le ha hecho a China de que no apoye a Rusia con este armamento. Pero también esto se extiende, y tenemos que ver esto en el contexto de los acercamientos que ha hecho Rusia para seguir obteniendo material de guerra por parte de Corea del Norte. Y ahí es donde ellos también están tratando de influenciar a China, que podría ayudar a reducir esta ayuda que entrega Corea del Norte, que está en violación completa de todos los acuerdos y sanciones que hay dentro del Consejo de Seguridad, y esto obviamente es lo que ha planteado todo este grupo. Estados Unidos y obviamente el resto de los países de la OTAN han venido asistiendo, pero tenemos que recordar que Ucrania no es un miembro del grupo de los países de la OTAN todavía, a pesar de que está buscando su anexión a este grupo desde que inició la guerra, inclusive desde antes, pero hay una gran importancia para los países aledaños, de ahí que países que en su momento nunca hubieran sido parte de este grupo, como Finlandia y otros, han terminado uniéndose debido a lo que ven como una amenaza regional. Pues antes de cerrar este tema, porque el tiempo vuela, me gustaría que muy rápidamente, porque sé que ambas conocen de primera mano lo que sucede en Rusia, que me mencionaran algunos de los comentarios que han recibido de ciudadanos rusos sobre las perspectivas de esta guerra, realmente en poco tiempo, que todavía nos queda un tema. Bueno, de hecho hay diferentes posiciones, es decir, hay por ejemplo, unos ciudadanos rusos desde el exilio que incluso marcharon en contra de la guerra en Ucrania en esos primeros meses de la guerra, esos primeros en marzo del 2022, y salieron a las calles a mostrar esta posición en contra de las acciones militares en Ucrania, y tuvieron que salir del país precisamente por eso, para poder ejercer el periodismo desde fuera. Pero hay otros desde dentro que incluso llaman a la paz en Ucrania y a que las partes lleguen a acuerdos, porque la guerra también los está afectando a ellos en cierto sentido. Ahora, Putin asumió un quinto mandato ahorita recientemente en marzo bajo la promesa de tener una victoria en Ucrania. Entonces, pues faltan por ver muchas cosas, pero creería que hay posiciones pues a favor de la paz también. Celia, ¿cómo lo ha recibido usted? Bueno, realmente lo que vemos es que el gobierno de Vladimir Putin ha logrado, por medio de campañas mediáticas y un control absoluto de los medios de comunicación, de entregar la información directa a sus ciudadanos de lo que él ve y presenta como es una agresión en contra de las personas que hablan ruso en el territorio ucraniano. Han vendido esta idea de que esto es una acción
contra los nazis, pero al mismo tiempo tenemos grupos de rusos los cuales están enojados con lo que está sucediendo, en especial los familiares de los soldados caídos, y esto lo vimos durante el verano del año pasado y el otoño, cuando se registraron algunas manifestaciones e inclusive apoyos a estos movimientos de algunos de los líderes de las fuerzas militares que estaban trabajando en el terreno en Ucrania y los cuales estaban denunciando acciones por parte de las fuerzas rusas que no le daban el apoyo total a sus ciudadanos. Así que, asimismo, existe una facción dentro de Rusia que está en contra de la guerra, en especial aquellos que tienen temor que sus familiares terminen siendo llevados a luchar en territorio ucraniano y donde no hay una garantía de que puedan regresar con vida. Pero también, desde luego, Sí. hay estas personas que no entienden realmente lo que está sucediendo. Pues sin duda nos quedamos sin tiempo para continuarlo comentando, pero el control mediático es pues fundamental en cualquier batalla y precisamente por eso ha generado polémica también el veto que ha impuesto la Unión Europea esta misma semana sobre RIA Novosti y otros medios rusos. Pero para cerrar este programa me gustaría pedirles su análisis sobre el intento de magnicidio que ocurrió este miércoles contra el primer ministro de Eslovaquia. Han trascendido pocos detalles. Tras varias cirugías permanece Robert Fico grave pero estable dentro de la gravedad. No sé cómo leyó usted, María José, esta noticia. Bueno, lo que nos hemos podido informar alrededor de lo que está sucediendo en este momento en Eslovaquia es que las autoridades han imputado el cargo de asesinato, intento de asesinato pues premeditado en contra de esta persona que dicen que es un poeta de 71 años, ex guardia de seguridad también, en contra de los pensamientos políticos del primer ministro, un primer ministro que se ha caracterizado por tener un discurso en contra de los migrantes, en contra de la comunidad LGBTI, en contra también, por ejemplo, con la reforma a la radio y la televisión pública. Una motivación política, dicen las autoridades, que hay detrás de este intento de magnicidio, pero yo también creo que es importante leerlo a la luz de pensamientos políticos aledaños, por ejemplo, muy similares al tema de Hungría con Víctor Orbán, pero también a otros líderes que se pegan un poco a estos discursos y aquí en Latinoamérica no somos lejanos a eso. Está, por ejemplo, el mismo Trump, que está tratando de volver a Estados Unidos o pues a la Casa Blanca, o el mismo Jair Bolsonaro. Es decir, son discursos que están pegando, digamos, fuertemente en la sociedad y están ocasionando tal vez desconfianza institucional, pero también un aumento de la polarización que lleva incluso a actos como el que vimos esta semana. Celia, ¿coincide usted en que ha sido una polarización de asuntos internos más que internacionales, que es como lo suele leer la prensa internacional, quizás por facilidad, lo que ha generado esta convulsión interna en Eslovaquia? Le pido su conclusión rápidamente dentro de lo posible, porque ya sí que nos quedamos sin tiempo. Así es, definitivamente se ve en este contexto interno de las pugnas y también de este intento de reforma para acabar con un grupo especial que hay dentro del gobierno de Eslovaquia que se encarga de investigar la corrupción. Recordemos que algunos de sus allegados han sido detenidos precisamente por el tema de corrupción. Está tratando, como mencionaba María José, tomarse completamente los medios de comunicación y se está viendo como un movimiento para un gobierno autócrata. Sin embargo, el tema de Ucrania también está metido dentro del análisis, por lo menos desde la perspectiva internacional, ya que esta es una figura que estaría más a favor del Kremlin, en contra de la asistencia militar para Ucrania. De hecho, durante el inicio de la guerra, el gobierno de Eslovaquia fue allegado al gobierno de Ucrania entregando ayuda militar y esto se ha frenado. Y algo que ha sido también importante es saber que se le han realizado sus cirugías, que está despierto pero en condición crítica, y que también las autoridades han pedido que no se den muchos detalles acerca del atacante debido a la investigación pendiente que tienen, y esto obviamente podría generar información adicional, identificando que no hace parte de este sospechoso de ningún partido político, pero que sí sería políticamente motivada su acción. Y es ahí donde obviamente podríamos estar tratando de esperar la información de cómo está ligado y a qué grupos podrían estar ligados debido a este perfil que se ha interpretado por lo menos hasta el momento en el ataque, que desde luego genera preocupaciones no solamente para Eslovaquia, sino para otros líderes en esa región que cada vez está mucho más atacada, no solamente militarmente por lo que está sucediendo en la región, pero también estamos hablando de los sentimientos y las polarizaciones a las que ustedes se referían.
Pues Celia Mendoza y María José Noriega, les agradezco muchísimo su participación en Una semana en el mundo de France 24. Seguro que tendremos ocasión de volver a conversar y a escuchar sus análisis sobre otras cuestiones, sobre estas mismas, porque todo apunta a que las vamos a seguir comentando durante varias semanas, meses, si no años. De nuevo, muchísimas gracias. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es también para nuestro equipo de producción y nuestro equipo técnico y también a ustedes por su atención. Ya regresamos.